Dos. Bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias en primer lugar a CEFOCAP por esta amable invitación. Iniciamos un nuevo año con capacitaciones, tomando en cuenta que, bueno, ya febrero formalmente iniciamos año en términos profesionales, ¿correcto? Hoy nos toca desarrollar el tratamiento integral para adolescentes en conflictos con la ley penal, debido a que surge una temática bastante especial y particular que nos obliga a detallar aspectos de orden multidisciplinario. Recuerden, señores, que en estos contextos tenemos que ser bastante sinceros y enfatizar que estamos ante una realidad totalmente compleja, más compleja inclusive que el mismo contexto criminológico de adultos. Entonces, se trata de una perspectiva absolutamente especial, ¿correcto? Por ello, permítanme detallarles la necesidad de poder, ¿qué cosa? Enfatizar algunos aspectos bastante complementarios entre sí, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar en cuenta los factores económicos que por regla general permiten detallar la incursión de los adolescentes infractores en el ámbito penal, es porque también tenemos que ser sinceros y detallar que estos adolescentes que ejecutan en muchos casos delitos, ¿correcto? Lo hacen por condiciones absolutamente comprensibles e entendibles, ¿correcto? Entonces, no se trata de una situación absolutamente especial o eventualmente extraordinaria. Hay razones, hay elementos que nos permiten detallar algunas referencias. Detallamos las más referenciales en términos económicos, ¿correcto? El primero de ellos, señores, es el contexto de pobreza endémica en la cual está el menor, que significa que eventualmente tiene una condición de familia en situación de crisis económica permanente. Pero un momento, el solo hecho de vivir en condiciones económicas negativas automáticamente garantiza que un menor se desarrolle en el ámbito criminológico, en el ámbito de la ejecución de delitos. No, no es uno de los factores más significativos. Probablemente se trate de una situación bastante especial sobre la cual tenemos que generar muchos elementos incidentales. El segundo de ellos, eventualmente, se trata de qué cosa? De un menor en situación de necesidad, ojo, situación de necesidad para la atención de emergencias y que son temporales. Estamos hablando de menores que delinquen no de forma permanente ni de forma habitual. Hay una necesidad y esa necesidad se cubre con estos delitos menores que eventualmente pueden consistir en faltas. Por regla general, así comenzó el análisis del tratamiento del derecho penal para adolescentes. Recordemos que en nuestro país, el contexto de los pájaros fruteros de los años 80 provocaron la justicia penal juvenil, ¿correcto? No existía en ese momento. ¿Y cuáles eran esas necesidades temporales? Alimentación, pájaros fruteros, ¿correcto? Menor en situación de necesidad, pero ya por adicción, ¿correcto? Generalmente estupefacientes, generalmente ya condiciones negativas que inducían a la ejecución de actos de mayor, ¿qué cosa? Contenido penal, como por ejemplo actos de violencia, uso de armas
o eventualmente, ¿qué cosa? El incremento de una serie de actos que finalmente terminan generando varios delitos que se pueden identificar de forma completa, que se pueden desarrollar de forma dinámica. Por eso es que el análisis de los factores económicos nos permite detallar que por regla general, se asume, ojo señores, se asume la necesidad como un factor relevante. Pero un detalle particular que se contradice con qué cosa? Los datos estadísticos del Poder Judicial. ¿Qué es lo que han detallado los datos estadísticos del Poder Judicial para el caso de adolescentes infractores, mis queridos amigos? Han detallado que buena parte de adolescentes infractores han cometido delitos contra el pudor o atentados contra el pudor contra otros menores de edad, lo que significa que eventualmente la condición económica no genera automáticamente adolescentes infractores. En otras palabras, el tercio de la población que actualmente está en situación de tratamiento socioeducativo no es por qué cosa, necesidad económica, ni existen factores económicos que eventualmente hubieran qué cosa, provocado la incidencia, la inducción, la comisión de alguno de estos elementos negativos. ¿Correcto? Esto entonces nos permite decir, señores, las condiciones económicas no necesariamente son excluyentes. También está el factor de los elementos sociofamiliares. Principalmente, ¿por qué? Porque recuerden que normalmente los adolescentes que reaccionan agresivamente en hogares disfuncionales, ya sea por agresión física, ya sea por carencia afectiva o eventualmente, ya sea por desatención económica, ¿correcto? Se vuelven adolescentes infractores, esencialmente en atentados contra el patrimonio y no por robo, no por hurto, no por arrebato, sencillamente por afectar patrimonio de otras personas. Y es totalmente distinto el perfil psicológico de estos adolescentes. ¿Y quiénes son estas personas? Es la cuarta población que está en los centros de tratamiento socioeducativo. No les estoy exagerando, las estadísticas están dadas por el Poder Judicial y te detallan por qué es que existen condiciones que eventualmente inciden en la ejecución de actos contra el derecho penal, ¿correcto? Entonces, la primera reacción es contra los padres, no porque quieran atentar contra los padres, sino producto de las acciones de los padres, de repente entre ellos, que terminan generando este tipo de agresiones. El ejemplo simple en este nivel, ¿cuál es? Señores, el ejemplo simple es el bullying, ¿correcto? Está totalmente acreditada la relación que la mayor parte de niños que ejecutan bullying son porque provienen de hogares disfuncionales. Ahora, hay casos en los cuales hay niños que hacen bullying viviendo en unos hogares absolutamente maravillosos, donde los progenitores son muy responsables. Pero recuerden que la regla general no necesariamente estamos tratando de una situación automáticamente excluyente. ¿Correcto? Por eso, mis queridos amigos, acá lo que tenemos que analizar es un factor absolutamente especial. ¿Por qué los factores sociofamiliares inciden? Señores, inciden sobre todo cuando analizamos la reacción de los menores.
¿Se acuerdan que les comenté los datos estadísticos que la condición económica no siempre garantiza la evidencia de menores infractores? Bueno, ahora viene la segunda explicación. Señores, en hogares donde los progenitores han sido agresivos, generalmente en el ámbito sexual, los adolescentes han ejecutado actos contrarios a la libertad o indemnidad sexual de otras personas, generalmente menores. ¿Quiénes? Hermanas, hermanos, primos o personas menores dependientes que viven, residen o han estado en el hogar donde ellos habitualmente residen. ¿Por qué este tipo de situaciones son muy referenciales? En el ámbito de la psicología eso se llama, ¿qué cosa? La sed de revancha. Me hicieron un daño, alguien tiene que asumir, ¿qué cosa? Un castigo. Yo no puedo quedarme, ¿qué cosa? Solamente con esta situación. Evidentemente no estoy hablando de todo el conjunto de personas. Son situaciones excepcionales, son situaciones particulares. Por ello, cuando un niño, cuando una niña tiene este tipo de situaciones, generalmente los varoncitos reaccionan ejecutando las mismas condiciones. ¿Correcto? Entonces, esto, por favor, entiéndase de forma muy referencial para que ustedes puedan detallar que hay incidencias, ¿qué cosa? Muy importantes. Y ese nivel de incidencias entonces garantiza la posibilidad de detallar, ¿qué cosa? Algunos aspectos significativos. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esa base, el último de los factores sociofamiliares normalmente está relacionado, ¿qué cosa? Ya con un aspecto de la dinámica personal. ¿Qué es lo que sucede, señores? La necesidad de ser un centro de atención. No estoy diciendo niños mimados, no estoy diciendo niños súper engreídos, no. Estoy indicando que los menores necesitan, ¿qué cosa? Una guía, un elemento de referencia socioparental que les ayude a focalizar, ¿qué cosa? No solamente sus esfuerzos, sino también, ¿qué cosa? Una mejor relación con respecto de la dinámica familiar. Entonces, si esta persona, que es un menor de edad, no tiene la atención de parte de sus progenitores, no va a saber comportarse, ¿correcto? Entonces, la necesidad de ser un centro de atención de la familia provoca eventualmente, ¿qué cosa? Provoca que se asuman, ¿qué cosa? Conductas contrarias, conductas negativas por influencia de quiénes? Amistades, terceras personas, situaciones eventualmente ya de dominio o mayor injerencia de personas adultas que están mucho más habitualizados con el desarrollo de conductas criminales. ¿Por qué es importante detallar este tipo de situaciones? Porque, señores, se ha demostrado que los adolescentes que no tienen una guía parental, evidentemente se ven mucho más influidos y se ven mucho más relacionados con personas que no necesariamente les van a dar un buen consejo, un buen aliciente. ¿Correcto? Esa es la media, esa es la condición, esa es la referencia. Muy bien, sobre esta base entonces, ahora sí, ya incurrimos en los factores morales y sexuales, ¿correcto? El gran detalle, ¿a qué se debe, señores? Principalmente en jóvenes masculinos, viene el contexto, ¿qué cosa? El despertar sexual manejado incorrectamente, ¿correcto?
No es que eventualmente el desarrollo de la sexualidad sea negativa automáticamente. Se trata de una situación en la cual ese despertar sexual se hace sin ningún tipo de control, perdón, sin ningún tipo de, ¿qué cosa? Cuidado, y que eventualmente puede desarrollar situaciones sumamente agresivas. Entonces, en este tipo de comportamientos, ¿qué es lo que se ha detallado? Acoso sexual, ciberbullying, ¿correcto? Eventualmente sexting se ha desarrollado y peor aún, incitación a conductas de carácter sexual. La mayor parte de las personas que han ejecutado este tipo de situaciones respecto de adolescentes infractores, por regla general, es que este tipo de comportamientos no han sido identificados o detallados por sus familias en un periodo anterior. Con lo cual, al asumir que tenían, ¿qué cosa? Una tendencia que eventualmente podía ser asumida, señores, este tipo de conductas se salía de control. Al salirse de control, comienzan a detallar que la mayor parte de adolescentes de condiciones socioeconómicas más o menos privilegiadas son los que ejecutan en la mayor cantidad de ciberacoso, la mayor cantidad de sexting, la mayor cantidad de inducción a la ejecución de actos de naturaleza sexual contra otras personas, esencialmente menores. ¿Correcto? Y es un despertar sexual que evidentemente no tiene ningún tipo de control y por eso es que estamos ante referencias absolutamente inmanejables. Ello evidentemente nos permite enfatizar qué cosa, una situación absolutamente especial. ¿Cuál es esa situación especial? El elevado número de personas que terminan provocando estos tipos de actos absolutamente negativos, pero ejecutados siendo menores de edad. ¿Correcto? Entonces, el despertar sexual evidentemente incita, evidentemente es un factor que debe ser tomado en cuenta, principalmente porque los padres asumen que ninguno de sus hijos va a ejecutar este tipo de actos. Y no es que sean unos pervertidos sociales, no. Lo que sucede es que es un despertar sexual absolutamente inmanejable. Esa es la gran diferencia, ¿correcto? Esa es la gran diferencia. Por ello es que se tiene que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Que estamos ante una realidad absolutamente especial. No podemos asumirla en forma genérica, ¿correcto? Segundo factor, señores, muchas veces la incitación a ejecutar conductas, ojo, conductas de carácter sexual son por, ¿qué cosa? Inducción de sus propios familiares. Puede ser por exposición al peligro, puede ser eventualmente, ¿qué cosa? Por no darse cuenta de la ejecución de este tipo de actividades y por eso es que a veces los menores asumen que eso es algo normal o que es algo cotidiano y sobre esa base pues se ejecutan este tipo de condiciones. ¿Correcto? Ante este tipo de referencias, entonces, los factores morales y sexuales evidentemente nos permite identificar un factor. No necesariamente es excluyente de los otros, pero evidentemente es un factor muy significativo. Y en menor medida, fíjense señores, esto es absolutamente significativo, en menor medida se tiene que tomar en cuenta que
los menores como también los adultos tienen problemas de salud mental. El registro de casos de salud mental afectada es usual en menores, ¿correcto? Problemas problemas de carácter psicológico, problemas de carácter psiquiátrico, esto ya es, ¿qué cosa? Una condición de enfermedad bioquímica de un registro de condiciones totalmente detallados e identificados en el ámbito de la medicina legal, provocan este tipo de situación. ¿Correcto? La razón de por qué es importante detallar esto. Señores, se han registrado casos de niños de 10 años, 8 años, ejecutando, ¿qué cosa? Situaciones de actos contra el pudor contra otros menores. La evaluación bioquímica de sus impulsos cerebrales, señores, registra que esos niños tenían niveles de feromonas, niveles hormonales absolutamente, ¿qué cosa? Elevados. Estamos ante una condición totalmente detallada en qué cosa? El ámbito médico. ¿Cómo se ha llegado a determinar este tipo de situaciones? Con evaluaciones bioquímicas por evaluación de impulsos cerebrales, donde la exposición de factores de orden neuronal, de factores hormonales, evidentemente provocan una referencia absolutamente inmanejable. Un adulto, señores, no es que tiene un problema de salud mental solo por ser adulto. De repente esa enfermedad ya la tenía, ¿qué cosa? En su etapa juvenil o en su niñez. El gran detalle es que todavía no existen estudios que nos permitan detallar o registrar este tipo de referencias incidentales. Población mental, perdón, población juvenil con registro de enfermedad mental, población adulta. Por regla general, los adultos que tienen enfermedades mentales y que las tienen de forma crónica, ¿correcto? Van a generar una condición absolutamente, ¿qué cosa? Referencial en la etapa de la adolescencia. Bajo este tipo de situaciones, nosotros vamos a tener una condición absolutamente esencial. ¿Correcto? Necesitamos detallar y registrar una mejor perspectiva de evaluación de un problema absolutamente, ¿qué cosa? Complejo, muy contemporáneo, no siempre se han presentado de forma cotidiana, por lo tanto, es evidente que tenemos que analizar una situación actual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar respecto de los adolescentes infractores? Señores, evidentemente acá se trata de un factor penal. Evidentemente tenemos que desarrollar y generar una condición criminológica. Se necesita hacer una evaluación criminológica. ¿Por qué? Porque no es posible hacer un desglose de lo criminológico si es que no podemos, ¿qué cosa? Detallar las razones por las cuales los adolescentes infractores han estado interviniendo. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esta base, tenemos que detallar la situación criminológica. Y recuerden, señores, en el ámbito criminológico, ¿qué es lo que vamos a detallar? Fíjense, mis queridos amigos. Primero, un pésimo nivel de referencia
respecto a las situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque casi todos los estudios de violencia siempre se han ejecutado en función al género. Entonces, como todo el mundo asume que solo hay violencia contra la mujer, lamentablemente se desarrolla un elemento absolutamente inmanejable sin tomar en cuenta que la violencia también se puede desarrollar con respecto de otros grupos de personas. ¿Correcto? Muy bien. Por ello, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Señores, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Primero que va a haber, ¿qué cosa? Una pésima evaluación de factores genéticos respecto a las personas que ejecutan actos de naturaleza criminal siendo menores de edad. Y les voy a comentar un detalle muy particular. En los procesos judiciales contra menores adolescentes, solo el Poder Judicial es quien debería evaluar las condiciones y características de estos adolescentes. ¿Por qué? Porque tiene que evaluar su condición biosocial y bioquímica. La razón es muy simple. A los adultos se les hace esta evaluación para efectos de determinar qué cosa, si es que son imputables o inimputables. En cambio, a los adolescentes, como se les asigna una condición de inimputabilidad automática, señores, se comete un error. El que sean menores no significa que no sean conscientes de lo que están ejecutando y desarrollando. Tienen una muy buena perspectiva. Sin embargo, tenemos qué cosa, el gran detalle de que el Poder Judicial no tiene qué cosa, peritos psiquiátricos en ninguna corte de justicia del país, a excepción de Arequipa. Solo Arequipa es el único distrito judicial del país que tiene, que cuenta, que registra, ¿qué cosa? Un psiquiatra. El problema es que Arequipa podrá tener un psiquiatra, pero no hay laboratorio psiquiátrico. La pregunta es, ¿y entonces cómo le hacen evaluaciones, por ejemplo, al cerebro? ¿Cómo le hacen un escaldeo tomográfico? ¿Cómo hacen una evaluación de los niveles hormonales? No los ejecutan. Y se puede generar un error porque estos adolescentes pueden tener situaciones y referencias de enfermedad mental. ¿Correcto? Es grave. Peor aún. Eso provoca una condición negativa sobre los cuales es posible detallar que a esos adolescentes no se les aplicó el concepto de debido proceso y tutela judicial efectiva. Por ello es que es contradictorio el manejo de la evaluación de elementos genéticos en adolescentes. Se asume que esto es una cuestión sencilla y no lo es. Peor aún en situaciones donde hay qué cosa, actos de violación o eventualmente situaciones en las cuales los adolescentes han ejecutado actos de sicariato. Entonces, evidentemente, las referencias que nosotros estamos generando nos permite, pues, evaluar una condición bastante particular. ¿Correcto? Segundo elemento, hay una escasa evaluación de factores ambientales, familiares y sociales. Señores, en los procesos judiciales contra adolescentes infractores, lamentablemente, los equipos de apoyo multidisciplinario no han sido eficientes, no han sido diligentes. Y no es por echarle la culpa al Poder Judicial, no. Lo que sucede, y esto también es evidentemente objetivo, es que se trata de que tenemos una sobrecarga del proceso judicial, tenemos muchísima carga, pocos magistrados, escaso número de asistentes en el equipo de apoyo multidisciplinario, muy pocos psicólogos, muy pocos asistentes sociales. Y por eso es que el analizar, el tener en cuenta el desarrollo
de una situación o referencia familiar, evidentemente puede provocar una condición crítica y negativa. Entonces, necesitamos detallar, necesitamos ultimar este tipo de informes periciales, porque lo contrario, todo lo demás puede quedar, ¿qué cosa? En una situación de nulidad. Recordemos además que en el propio ciudadanos, perdón, en el propio contexto de la norma penal, en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, al adolescente prácticamente, ¿qué cosa? Se le permite negociar su responsabilidad. Hay conclusión anticipada. Y eso es un elemento negativo. No se puede manejar eso. ¿Correcto? Tampoco en el contexto criminológico se analiza qué cosa, la inadaptabilidad social. Esto, señores, es muy, muy grave, debido sobre todo porque no se toma en cuenta que los adolescentes también pueden generar qué cosa, condiciones absolutamente radicales, violentas, sin tener algún tipo de justificación. Recuerden que a nivel hormonal existe la referencia de poder, ¿qué cosa? Reafirmar, especialmente ante otras personas, una condición de violencia. Somos mamíferos. Todos los mamíferos en su etapa adolescente madura reaccionan igual. Y eso se llama inadaptabilidad social, ¿correcto? Por ello es que tenemos que asumir que se trata de una referencia que lamentablemente no ha sido tomada muy en cuenta y sobre las cuales estamos analizando, ¿qué cosa? Una condición que debía ser mucho más analizada. Por ello, la evaluación de la psiquis y el comportamiento individual es absolutamente, ¿qué cosa? Inmanejable. Acá tenemos que asumir una condición muy, muy referencial, sobre todo con el contexto de las pericias, ¿correcto? Esto es absolutamente, ¿qué cosa? Referencial. Y finalmente, tenemos que analizar el tipo de delito sobre la cual se puede evaluar, ¿qué cosa? El perfil del adolescente infractor, ¿correcto? Téngase en cuenta que, bueno, lamentablemente nos falta muchísimo por hacer en la parte criminológica. En este punto, permítame un segundo, hay una pregunta de Johan. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Si un padre de familia ve a su hijo con malas juntas, pandillaje, ¿puede acudir a las autoridades para que le detengan o se le pueda mandar a algún centro de rehabilitación? Primero, recuerden, señores, el derecho penal permite que los familiares no necesariamente puedan desarrollar, ¿qué cosa? Acusaciones directas, ¿correcto? No es que no sea permitido, lo que sucede es que no se asume eso. Segundo elemento, tenemos que tomar en cuenta que si un adolescente está en malas juntas, lamentablemente eso es más negligencia de ese papá que del derecho penal. Y el tercer elemento, el padre no puede hacer nada contra esas malas juntas si es que no tiene elementos objetivos a efectos de poder, ¿qué cosa? Detallar qué delito han cometido. Y recuerden que una acusación sin fundamentos podrían, ¿qué cosa? Eventualmente establecer condiciones totalmente distintas. Así es. Ahora, si un progenitor genera este tipo de referencias, evidentemente su condición de patria potestad, evidentemente sería cuestionable. ¿Correcto? ¿Cómo es que su nivel de intervención y eventualmente de acción a favor de su propio hijo o progenie no ha sido desarrollado? Pero bueno, ya son situaciones especiales. Recuerden que eventualmente muchos padres no saben cómo ejecutar el control con este tipo de referencias debido a que nadie nace, ¿qué cosa? Con un manual, con un tipo de instrucción para poder
eventualmente superar este tipo de inconvenientes. Lamentablemente en este tipo de criterios, lo ideal es, ¿qué cosa? Contar con un nivel de asesoría en el ámbito psicológico. Es más, en el Perú tenemos una ley que obliga a todos los colegios a tener al menos un psicólogo que pueda identificar estos problemas para que los padres puedan, ¿qué cosa? Tener una mejor atención a favor de quién, de su propio hijo. ¿Correcto? Y lo que se quiere es que el adolescente no llegue a cometer algún delito o ser infractor como un. A ver, si es que el adolescente eventualmente se trata de evitar que cometa, pregunta, ¿qué progenitor va a estar 24 horas por 7 días a la semana? Totalmente dependiendo de su hijo. Entonces, hay que tener en cuenta que la comisión de un hecho punible no necesariamente se produce porque hay un perfil de un delincuente. Lamentablemente en este tipo de situaciones, lo que no se puede hacer desde una perspectiva cosa criminológica es decir que esta población ejecuta este tipo de situaciones por esto, por eso, por esto. No, hay una serie de factores que lamentablemente pueden ser incidentales y que pueden, ¿qué cosa? Demostrar o detallar referencias absolutamente negativas. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esta base, entonces, regresamos a la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que vamos a ver? En las instituciones educativas los adolescentes cometen muchas infracciones. Sin embargo, los docentes no saben el procedimiento a seguir. Tampoco denuncian para no ganarse problemas. Bueno, el gran detalle es, sí es cierto, pero el problema en realidad acá es mucho más grave con lo que se está detallando. En realidad, cuando los adolescentes cometen este tipo de situaciones, lamentablemente, ¿saben quiénes son los que más apoyan la ejecución de un nivel de impunidad? Bueno, señores, son los padres. Cuando los profesores denuncian, los padres son los primeros en reaccionar, ¿qué cosa? Queriendo eventualmente anular o, ¿qué cosa? Retirar el tipo de acusación contra el hijo, porque asumen que es un acto, ¿qué cosa? Absolutamente discrecional o eventualmente de ejercicio abusivo de parte del profesor. Ese es el verdadero problema. El problema no es que el adolescente haya cometido una infracción. El problema es que los padres ayudan a generar impunidad, no dándose cuenta que al final esos adolescentes se van a convertir en unos problemas mucho más crónicos con respecto de quiénes, de sus propias familias. ¿Correcto? Porque se sienten con la condición de que no van a ser qué cosa, controlados o limitados. Muy bien, sobre esta base sobre esta base, vayamos ahora al problema penal constitucional. Mis queridos doctores, por favor, preguntas al final. ¿Correcto? Esa es la lógica. Por favor, no es por ser una cuestión descortés, pero evidentemente tenemos un poquito de tiempo para la exposición de nuestro trabajo y de este modo atender la mayor cantidad de preguntas levantando el micro. Nada de preguntar por escrito. ¿Correcto? Bien. Sobre esta base, entonces, vamos a generar y vamos a establecer como condición referencial, ¿qué cosa? Que en el ámbito penal y constitucional, lamentablemente, lamentablemente tenemos un pequeño límite. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Por lo tanto, no se les puede aplicar o generar una condición, ¿qué cosa? Absolutamente excluyente a una perspectiva de adulto. Por lo tanto, sujeto de derechos también le permite ser, ¿qué cosa? Responsable de algunas condiciones. Responsable en la medida de también, ¿qué cosa? Registrar una referencia que le permita detallar un cierto nivel de ejecución de sanción contra su actuar. Muy bien.
¿Cómo entonces podemos detallar el problema penal constitucional bajo estas referencias? La primera situación es muy elemental. Todos estamos sujetos a la condición de dignidad de la persona humana, ¿correcto? Pero hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle en este punto. El que todos somos sujetos de derechos y el que todos tengamos los mismos derechos no significa el desarrollo de un nivel de impunidad cuando un adolescente ha cometido ¿qué cosa? Una situación contraria al derecho penal. Por lo tanto, en este tipo de perspectivas, lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿qué cosa es? Los hechos, y aunque parezca increíble, señores, lamentablemente los hechos siempre se tienen que evaluar desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿correcto? Esa visión interdisciplinaria, esa evaluación interdisciplinaria, obliga a que un perito psicológico, un perito psiquiátrico, un perito asistente social pueda dar un informe técnico que el juez puede evaluar al momento de analizar los hechos en materia de acusación a efectos de poder determinar el nivel de responsabilidad para poder imponer qué cosa, una medida socioeducativa. Caso contrario, evidentemente estaríamos hablando de una situación absolutamente inmanejable. ¿Correcto? Muy bien. En este tipo de condiciones, en este tipo de condiciones, recién nos vamos a dar cuenta que tenemos, ¿qué cosa? Un problema sociofamiliar. Y ese problema sociofamiliar, por regla general, casi nunca se toma en cuenta. ¿De dónde creen que nacen los adolescentes infractores? ¿De la nada? Porque las familias están en crisis, porque el control que normalmente ejecutan los progenitores ha sido absolutamente deficiente. Esto entonces garantiza, ¿qué cosa? Garantizan referencias negativas en la que nunca se tomó en cuenta, ¿qué cosa? El desarrollo de nuestra realidad social. Todo el mundo cree que hay violencia contra la mujer, nadie lo va a negar, pero no es el único tipo de violencia. Señores, nuestra sociedad es absolutamente racista, es absolutamente violenta. Nuestra sociedad lamentablemente registra muchísimos inconvenientes que finalmente terminan provocando muchísimos elementos en el ámbito procesal penal, en el ámbito penal, en el ámbito criminológico, en el ámbito penitenciario, bueno, en este caso no aplica para adolescentes, pero evidentemente en el ámbito, ¿qué cosa? De los fines de la pena. Carácter preventivo, carácter resocializador, carácter disuasivo, quedan prácticamente, ¿qué cosa? Anulados. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de condiciones? Señores, recordemos que la sociedad peruana, al estar en crisis, es evidente que refleja el contexto político, el contexto económico. Es evidente que la familia al estar en una situación de crisis, principalmente respecto a la inestabilidad, con una mayor cantidad de convivencias, con una mayor condición de actos de abuso, de condiciones de condiciones personal contra la pareja, abuso de derecho, eventualmente malicia procesal, nos permite entonces indicar que si eso está ocurriendo, es evidente que los adolescentes van a relativizar ¿qué cosa? Van a relativizar el problema de la atención, el problema de la atención en el ámbito de qué cosa? Los límites o los parámetros morales o los parámetros funcionales de qué es lo bueno, de qué es lo correcto, de qué es lo incorrecto de aquello que es evidentemente qué cosa, desarrollado muy negativamente en contra de otras personas o inclusive situaciones absolutamente qué cosa, criminológicas. Véase en este tipo de referencias que necesitamos detallar mayores y mejores condiciones de estudio, porque lamentablemente esto superó la realidad. Por ello, ¿qué es lo que vamos a estudiar, señores? Vean las estadísticas
respecto de la población, ¿qué cosa? En centros juveniles. Y al respecto corresponde detallar algunas referencias muy negativas. Fíjense nada más y eso nos permite evaluar qué cosa, un contexto criminológico sumamente particular. ¿Correcto? Fíjense, señores, vamos a detallar acá. Fíjense, las evidencias negativas en el ámbito normativo y judicial. Fíjense que vamos a enfatizar algunas condiciones, no todas, porque evidentemente el tiempo no nos da, pero que vamos a enfatizar para poder detallar qué cosa, la ejecución de algunas situaciones absolutamente negativas en el contexto de los adolescentes infractores. Permítanme unos segundos y ustedes van a poder observar qué referencias son las que nos van a generar la mayor cantidad de situaciones absolutamente inmanejables. Miren, chicos, vean los estudios que se dieron antes de la pandemia, porque después de pandemia no ha habido incremento del número de centros juveniles, ni tampoco se ejecutó o evaluó una situación que pudiera ser mucho más detallada. Para nada. Por eso es que vamos a establecer una condición muy significativa. ¿Correcto? Fíjense, señores, nombre del Centro Juvenil o de Diagnóstico y Rehabilitación. ¿Cuántos hay? Y ustedes van a poder darse cuenta, ¿qué cosa? Que literalmente vamos a tener 2, 4, 6, perdón, 2, 4, 6, 8, 10. Señores, en el país tenemos, ¿qué cosa? Más de 27 distritos judiciales, solo 10 regiones, no distritos judiciales, porque recuerden que hay una región que puede tener varios distritos judiciales, 10 regiones, tienen centros juveniles. La pregunta es, ¿y qué hacemos cuando una región tiene una persona detenida por infracción penal y, ¿qué cosa? Es sometida a una sanción de internamiento? ¿Qué hacemos con ese adolescente? Ese es el verdadero inconveniente que tenemos en nuestra ley. O sea, muy pocas personas se han dado cuenta que cuando hay una situación de punición, porque es una pena, por más que se quiera camuflar la referencia a una condición procesal, es evidentemente que es inmanejable. Tenemos los casos, por ejemplo, de Iquitos, tenemos los casos de Madre de Dios, tenemos los casos eventualmente de Moquegua, de Ancash, no tienen centros juveniles. ¿A dónde creen que mandan a los adolescentes? A la región más próxima. Pregunta, si existen condiciones socioeconómicas negativas, si existe una situación absolutamente de necesidades económicas en este tipo de referencias, pregunta, ¿cómo creen entonces que ese menor realmente va a interiorizar ese nivel de intervención para efectos de qué cosa? Conducir o reconducir su estilo de vida. No lo va a hacer. Peor aún, tenemos a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso López y otros contra Argentina del año 2019, ¿correcto? Que establece que las personas en situación penitenciaria no pueden ser alejadas de sus hogares. La pregunta, si para adultos está prohibido trasladarlos a otros distritos para efectos de que cumplan condena efectiva, la cuestión es muy simple. ¿Cómo entonces hacemos para poder detallar o enfatizar qué cosa? Una condición inmanejable. ¿Mm? ¿Cómo logramos detallar ese tipo de situaciones?
Es absolutamente inmanejable. Peor aún, fíjense señores, aunque parezca bastante increíble el problema criminológico, el gran problema es que no existe una separación entre adolescentes en función al acto sancionado. ¿Qué significa esto? Que pueden estar cerca personas menores que han cometido sicariato, que han cometido atentados sexuales o eventualmente, ¿qué cosa? Robo agravado. La pregunta, ¿y eso es diligente? ¿Eso es correcto? ¿Eso permite qué cosa? Generar un proceso de adaptabilidad, un proceso de rehabilitación, resocialización, cualquiera de los principios que fluyen de la propia Constitución respecto a los adultos a favor de los menores? No. Y ahí nos damos cuenta entonces que el contexto criminológico, muy a pesar de que es absolutamente incidental, no se maneja, no se analiza, no toma en cuenta qué cosa, grandes elementos que son de carácter estructural. Peor aún, señores, peor aún, téngase en cuenta qué cosa, la evaluación de la personalidad no influye en la decisión judicial. Cuando por esencia ese es, ese es un factor absolutamente referencial para determinar, por ejemplo, condiciones agravantes, condiciones atenuantes, condiciones que eventualmente puedan determinar la ferocidad y violencia en los actos evaluados. Y ahí se van a dar cuenta que lamentablemente no tenemos una perspectiva de evaluación. ¿Por qué? Porque como se trata de adolescentes, no se ha querido ampliar mucho más. Peor aún, los centros juveniles son absolutamente escasos. Ante ese tipo de situaciones, los centros juveniles tampoco tienen personal para generar una mejor adaptabilidad en el contexto de desarrollo de estas personas. ¿Correcto? Permítanme entonces detallar este tipo de situaciones que es absolutamente, ¿qué cosa? Ah, especial, que es muy, muy elocuente para poder, ¿qué cosa? Generar una conclusión que de alguna manera nos permita decir cuáles podrían ser las eventuales cosas, soluciones. ¿Correcto? Entonces, en este tipo de perspectivas, volvemos al análisis del problema penal constitucional para poder detallar ahora sí, punto por punto, cada una de estas características. Muy bien, bajo esta perspectiva, entonces, ¿qué es lo que necesitamos detallar? ¿Qué es lo que necesitamos detallar? Señores, primero que ya tenemos un cambio de perspectivas. Al adolescente infractor ya lo consideramos un sujeto de derechos con la plenitud de sus capacidades en el sentido de una mejor defensa de su propia condición de vida. Pero recuerden, ¿qué es lo que se pasó? De la situación irregular en la cual el adolescente o menor infractor era considerado objeto de tutela, incapaz de relacionar el contexto punible, y por eso es que se asumía que eventualmente el internamiento era lo mejor, ¿correcto? Hoy esa perspectiva ha cambiado de forma absolutamente, ¿qué cosa? Trascendental, ¿correcto? Muy bien. ¿Eso qué significa entonces, señores? Que tenemos que hacer como referencia principal el hecho de que estamos ante una situación en la que el derecho penal no puede limitar ningún tipo de condición o principio de carácter penal en el procesamiento. Por lo tanto, presunción de inocencia se aplica.
Por lo tanto, el debido proceso se aplica, tutela judicial efectiva se aplica. Por lo tanto, el criterio de plazo razonable. Todos los demás principios, incluyendo el contexto del interés superior del niño. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede evaluar un nivel de hechos con naturaleza penal con el ánimo de generar una sanción efectiva de carácter equivalente al de los adultos. Tiene que haber un cambio. Por ello es que en la actualidad nosotros tenemos ¿qué cosa? Un código de responsabilidad penal del adolescente infractor. Y disculpen la referencia, es un código muy mal trabajado. Es un código muy mal trabajado. Hay muchísimas personas que le dan muchísima importancia, pero en realidad está muy mal trabajado. Se ha tomado como ejemplo de referencia el código para adultos, correcto, el código aplicable para adultos, pero no se toma en cuenta que estamos ante una situación aplicable para menores. Al adolescente prácticamente se le ha permitido una serie de condiciones como si fuera un adulto. Y a pesar de que se le sume que es una condición absolutamente, ¿qué cosa? Limitada en cuanto al carácter penal. Muy bien. Por ello, la evaluación de la culpabilidad es absolutamente inmanejable en lo teórico, en lo procesal y también en lo dogmático nuestro. ¿Qué estamos haciendo en este tipo de referencias, señores? En el contexto civil prácticamente no hay ningún tipo de situación vinculada a la reparación civil y cuando hay reparaciones civiles, estas quedan en un contexto de simbolismo porque la imposición de referencias es muy, muy limitada. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó en este tipo de situaciones, señores? Lamentablemente, lamentablemente, las reparaciones civiles son tan cortas, son tan pequeñas, son tan reducidas, que evidentemente no reparan ningún tipo de situación negativa contra la víctima, más aún cuando es una persona adolescente. Peor aún, los hechos generados, por ejemplo, en situaciones de atentados sexuales, prácticamente son imposibles de atender. Y claro, el Estado literalmente afronta una situación de atención de una víctima casi de forma permanente cuando se trata de un niño o niña agredido en el ámbito sexual, y eso lo provocó de repente otro adolescente. ¿Cómo manejamos ese tipo de situaciones? Estamos ante una situación en la que lamentablemente el derecho no asume, no asume una condición definitiva. ¿Y por qué no la va a asumir? Simple, no se puede. ¿Cómo ese adolescente infractor va a terminar qué cosa? Generando eventualmente una situación de reparación civil. Es imposible. Muy bien. Frente a este tipo de condiciones, frente a este tipo de condiciones, la última de las condiciones es la evaluación de la defensa legal. Lamentablemente, esto es absolutamente inmanejable y generó una condición muy, muy negativa. ¿Correcto? Esto entonces nos obliga nuevamente a trabajar el contexto del problema sociofamiliar. Y fíjense qué es lo que vamos a tener. Señores, un gran inconveniente. Entonces, bajo este tipo de perspectivas, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta? Señores, lo que vamos a tomar en cuenta es que necesitamos detallar muchísimos más elementos para poder evaluar correctamente nuestro ámbito de estudio. El primero de ellos, señores, los jóvenes en la actualidad son mucho más violentos. Y no se trata de decir que los adolescentes están desbocados, eventualmente que se trata de una situación sumamente peligrosa. No, los jóvenes son mucho más violentos porque ya no tienen control parental. Entonces, la pregunta es, si ya no tienen un control parental, ¿cómo es que entonces se les puede evaluar de una mejor manera?
¿Quién es el responsable de la crianza de esos adolescentes? Tenemos entonces que enfatizar este tipo de criterios para poder analizar correctamente nuestra referencia. Muy bien, ¿cómo entonces evaluamos? Señores, fíjense, en el Perú, pese a que se ha insistido de muchas maneras, en el Perú no han existido pandillas. Las pandillas provienen de una referencia anglosajona, de una referencia principalmente del ámbito inglés que luego se extendió al ámbito, ¿qué cosa? Norteamericano. Pero hay un factor absolutamente bastante especial. Las pandillas surgen después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente cuando estamos, ¿qué cosa? Evaluando, evaluando una condición de carencias económicas en el ámbito social. ¿Correcto? Muchísimos jóvenes post Segunda Guerra Mundial nunca lograron desarrollar, nunca lograron, ¿qué cosa? Generar una condición laboral estable o suficiente. ¿Estamos? Bajo ese tipo de situaciones y bajo ese tipo de referencias, nos podemos determinar que ahí recién los adolescentes comenzaron a generar, ¿qué cosa? Actos contrarios contra el derecho penal, principalmente con daños contra la propiedad privada, especialmente situaciones de, eh, ¿cómo es comportamiento antisocial, correcto? Y robos menores, delitos menores. Muy bien, si esto entonces es lo que terminó sucediendo, esa doctrina de los años 60, 70, comenzó a trasladarse a Estados Unidos, se desarrollaron, por ejemplo, las teorías del broken windows, las ventanas rotas, en las cuales lamentablemente, ¿qué cosa? Se tiene que enfatizar el por qué en algunas zonas se delinque mucho más ampliamente debido a la naturaleza de debido a la naturaleza de la realidad social. Esa realidad en el Perú la quisieron implantar, pero en el Perú nunca tuvimos pandillas. Pablo. Primero, por favor, si pudieran apagar el micro, hay una persona que ha prendido el micro. Bueno, sobre esa base, entonces, en los años 80, se pensó que en el Perú teníamos pandillas. Nunca tuvimos pandillas. Los jóvenes en nuestro país nunca fueron, ¿qué cosa? Vinculados al ámbito laboral. Nunca. Ni siquiera cuando se generó la industrialización del país al inicio de la década de los años 50. Nunca. Por lo tanto, lo que nosotros tuvimos, ¿qué cosa fue? Migraciones del ámbito rural al ámbito urbano, donde muchísima población tuvo que, ¿qué cosa? Sobrevivir en ambientes absolutamente, ¿qué cosa? Inmanejables. ¿Cuáles ambientes son esos? Justamente zonas a nivel populoso, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, y ahí es donde los adolescentes, al no tener un nivel de control parental, porque los padres tenían que trabajar, comenzaron a, ¿qué cosa? Desarrollar la atención de sus necesidades básicas. Por eso es que surgen los pájaros fruteros. Sociológicamente esa es la realidad sobre la cual nosotros comenzamos a detallar el tema de derecho penal y adolescentes. Sobre esa base, entonces, ya estos adolescentes que comenzaron a generar este tipo de delitos, absolutamente, ¿qué cosa? Eh, de bagatela o muy de poco valor, lamentablemente comenzaron a ampliarlo porque comenzaron a consumir terocal, comenzaron a consumir estupefacientes y sobre esa base es que se desarrolló, ¿qué cosa? Se desarrolló los delitos ya de mayor incidencia en el ámbito social respecto a los adolescentes.
Ahí es donde surge nuestra realidad material de estudio y por eso es que ahí surge la primera legislación penal. Este tipo de situaciones entonces nos va a permitir detallar que el contexto social donde estamos haciendo la evaluación es absolutamente crítico. Es absolutamente, ¿qué cosa? Eh, Manejable en un sentido formal y en un sentido negativo. Por ello, en este punto, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? El último factor. El problema de las políticas públicas. ¿Y cómo es que tenemos que analizar el contexto de las políticas públicas? Bueno, pues acá viene un pequeño gran problema, un pequeño gran detalle. Cuando hacemos evaluación de las políticas públicas, lamentablemente, tampoco es que hacemos una correcta evaluación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, es que nuestra legislación está sujeta ¿a qué? Está sujeta a los tratados internacionales aplicables a este ámbito. No se puede evadir este tipo de situaciones. Por eso es que en este nivel, ¿qué es lo que vamos a tener? Señores, lo que vamos a tener es la complementación de la legislación internacional para la evaluación del contexto de los adolescentes infractores. Por ello es muy importante que se analice, en primer término, ¿qué cosa? La Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes de 1989, correcto, que ese es el valor referencial más significativo. Tenemos que analizar las reglas de Beijing, tenemos que analizar las directrices del RIAD, correcto, en 1990, las reglas de La Habana, las reglas de Brasilia que hablan sobre tutela de grupos vulnerables y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, cuando hablamos de problemas en el ámbito de políticas públicas, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Mis queridos amigos, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en este tipo de situaciones y de realidades nos vamos a dar cuenta que acá falla literalmente todo nuestro panorama de evaluación. Y al fallar todo nuestro panorama de evaluación, lamentablemente ya no vamos a poder encontrar, ¿qué cosa? Soluciones objetivas o eventualmente soluciones que sean viables. Entonces, ¿qué problema vamos a detallar, mis queridos amigos? Vamos a tratar de exponer en primer término. ¿Correcto? Respecto a políticas públicas. La primera de ellas, señores, respecto de la legislación penal. En el ámbito de la legislación penal, correcto, el código de responsabilidad del adolescente infractor, el código de responsabilidad penal del adolescente infractor, prácticamente tiene muchos defectos e inclusive tiene inconstitucionalidades. Ojo, tienen situaciones inconstitucionales. Ante ese tipo de referencias, entonces viene un gran detalle. El proceso judicial que evalúa a adolescentes infractores no tiene el personal suficiente para hacer la evaluación pericial conforme, conforme las condiciones del caso. ¿A qué hacemos especial incidencia en este nivel, señores? Primero, el nivel, ¿qué cosa? La evaluación psicológica y psiquiátrica del menor. No se hace, no es referencial. Se suele hacer, ¿qué cosa? Entrevista del psicólogo. Pero esas entrevistas del psicólogo son muy limitadas. Son eventualmente situaciones bastante parametradas a un factor, ¿qué cosa? Predictible, sin tomar en cuenta que la mayoría de los adolescentes guarda y tiene características totalmente distintas. Segundo elemento, señores, viene el contexto de la evaluación social. El análisis de la realidad familiar
Señores, es imposible de manejar. No es apropiado. Tenemos muchísimos defectos en este plan, ¿correcto? Peor aún, en el contexto procesal, recuerden, en determinadas situaciones, el menor maneja, maneja y tiene capacidad negociadora con el Ministerio Público. Pregunta, si esa va a ser la situación de referencia, ¿ustedes no creen que el Ministerio Público va a tener un mejor criterio de evaluación del caso frente al adolescente? ¿No creen que eso se presta para una manipulación objetiva? Entonces, ¿cómo es que logramos detallar este tipo de condiciones absolutamente negativas? Ahí nos damos cuenta que efectivamente algo está fallando y en realidad es que el panorama es absolutamente, ¿qué cosa? Cuestionable y criticable. Ante este tipo de perspectivas, eventualmente viene gran detalle. Perdón, los principios procesales penales no aplican a los adolescentes. Ejemplo, rehabilitación. Estamos hablando de que no hay capacidad para cometer un delito porque no tienen la capacidad de dolo. Eventualmente la intimidación, los adolescentes no conocen la proyección del derecho penal en la comunidad, ¿correcto? Eventualmente, ¿qué cosa? El carácter preventivo. Es absolutamente inmanejable el carácter preventivo del derecho penal frente a los adolescentes, porque se asume que estas personas no van a cometer ningún tipo de delitos. Esa es la realidad, ¿correcto? Entonces, ante este conjunto de grandes elementos referenciales, podemos observar entonces que el proceso penal es absolutamente ¿qué cosa? El proceso penal para adolescentes infractores es inmanejable. No por deficiencia del juez, no por deficiencia del Poder Judicial. Yo creo que es por un conjunto completo. No se puede incidir en alguien que tenga una mayor o menor responsabilidad debido especialmente al hecho de que estamos ante situaciones absolutamente, ¿qué cosa? Excepcionales sobre las cuales es imposible detallar una referencia. Por ello, les invito, y ahí están las referencias, esto les voy a mandar a nivel de PDF, por favor, les sugiero que revisen dos documentos que he publicado. El análisis de la declaración de un menor de edad en un proceso judicial y la resocialización y reintegración social del adolescente infracción por internación en centro juvenil con desarraigo familiar. Dos elementos teóricos que van a ayudar a comprender de una mejor manera qué cosa, el contexto familiar. ¿Correcto? Esto es lo referencial, esto es lo significativo y ante este tipo de condiciones, por favor, ahora sí vamos a atender las las preguntas que estimen convenientes con el mayor de los gustos, siempre y cuando por favor sean orales. ¿Por qué se pide que sean preguntas orales? Para tener una mayor interacción, nada más. No se trata de ningún otro tipo de situación negativa. Lo único que queremos es tener una mejor y mayor interacción. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna consultita, mis queridos amigos, por favor? ¿Por ahí alguna consulta? Buenas noches, doctor. ¿Me puede escuchar? ¿Cómo está, doctor? Claro que sí. Sí, ¿Cómo está? quería consultarle si es que podía repetir un poco la crítica acerca de del manejo de adolescentes por parte del Ministerio Público. Muy bien, vamos a ver.
Estamos hablando de un contexto, por ejemplo, de políticas públicas, ¿le parece? En este tipo de situaciones voy a hacer la referencia, ¿qué cosa? Al contexto del procedimiento. Procedimiento ante adolescentes infractores. ¿Correcto? Muy bien. Fíjese, mi querido amigo, a ver, voy a eliminar esto para poder tener, ¿qué cosa? El mismo contexto. Espérame, muchachos, espérame. Ya. Muy bien. Vamos a evaluar en este punto, mi querido amigo. ¿Le parece? Permítame, voy a borrar esto para poder hacer el procedimiento. ¿Correcto, doctor? Vamos a ver. Muy bien. Fíjese, mi querido amigo, cuando estamos en este tipo de situaciones, en casos de adolescentes infractores, recuérdese que lo primero que se tiene que evaluar, ¿qué cosas? Son los hechos. ¿Correcto? Entonces, el primer elemento, ¿cuáles son? Evaluación de los hechos. ¿Quiénes son los primeros en hacer esta evaluación? La policía, ¿correcto? Ya sea por noticia criminis, ya sea por intervención, ya sea por indicación del Ministerio Público o inclusive del propio Poder Judicial. ¿Correcto? En segundo término, el Ministerio Público. Pregunta, en este nivel participa el Ministerio de la Mujer, que tiene el equipo suficiente y el equipo suficiente a nivel de MUNAS, a nivel de centros de atención de emergencia mujer para poder atender a los adolescentes infractores. Pregunta, doctor, ¿interviene? No, sí o no. No, Solamente interviene para contextos de violencia contra la mujer. Pregunta, el Ministerio Público tiene un poquito más de capacidades en el ámbito de personal. ¿No cree usted que la intervención de las demunas, por ejemplo, para hacer las evaluaciones psicológicas, psiquiátricas de los adolescentes, ayudaría a la PNP y al Ministerio Público? sí ayudaría bastante. En realidad, los centros de salud también podrían, bueno, en realidad lo hacen, ¿no? Pero el detalle está en que cuando dicen de que no cumple Así es, se acabó. la evaluación por el formato que ellos proponen, ¿no? De que tiene que tener ciertos parámetros según ese tipo de lineamientos que ellos establecen. Y ahí se da cuenta entonces que el problema no es del juez, ¿sí o no? No es del fiscal, el problema es de la ley. Entonces, si la ley pudiera, ¿qué cosa? Reformular esto principalmente para hacer más ejecutivo el procedimiento, creo que todos ganaríamos, ¿o no? Y se trata de una reforma técnica. Pregunta, ¿por qué el Ministerio de la Mujer? ¿Por qué eventualmente el Ministerio Público? ¿Por qué el Poder Judicial nunca han propuesto este tipo de situaciones o soluciones de reforma normativa? Nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Entonces, ya vamos con el primer elemento, ¿correcto? Segundo elemento, señores. Eventualmente en la atención al adolescente infractor. ¿Correcto? Viene la primera referencia, mi querido doctor. Internamiento casi eventualmente, ¿qué cosa? En la etapa inicial, ¿o no? Internamiento. Y luego ya viene eventualmente, ¿qué cosa? La imposición de una medida socioeducativa. Viene entonces la gran pregunta, mi querido doctor. ¿Este tipo de situaciones intimida al adolescente? ¿Este tipo de situaciones provocan algún tipo de cambio? ¿Hay una variación en estas conductas? Prácticamente no, mi querido doctor. ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando, doctorazo? ¿Mm? No hay. Y es porque se asume que estos adolescentes prácticamente, ¿qué cosa? Van a ser atendidos luego de la medida socioeducativa. No al inicio, no al inicio. Tercer problema, fíjese mi querido doctor, en el ámbito de la defensa legal, ¿correcto? Pero primero por los progenitores, mi querido doctor, por regla general, en este tipo de situaciones, ¿quiénes son los que intervienen de forma casi mayoritaria en términos absolutos? ¿Las madres o no? Las madres, los padres muy pocos.
principalmente porque los padres, por cuestiones de abandono, por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, no necesariamente pueden participar. No es porque sean unas malas personas, lo que sucede es que hay una serie de factores, ¿correcto? Por eso es que hay que tener en cuenta que en este punto, la parte genérica es porque sencillamente se trata de quién, de que las madres están en una referencia especial, ¿correcto? Pregunta, ¿las madres conocen de elementos jurídicos cuando el hijo está en estas situaciones? Pregunta mi querido doctor. ¿Conocen? No, Segunda pregunta. ¿Las condiciones económicas de la familia permiten una buena defensa? tampoco creo. Así es. Ya estamos en una defensa legal respecto a los progenitores, ¿correcto? Imaginémonos que ahora se trata de otro tipo de defensa, defensa legal, especialmente ¿qué cosa? Para un cierto tipo de adolescentes infractores, especialmente los que tienen recursos económicos. ¿Y qué es lo que usualmente los que tienen recursos económicos, qué delito han cometido? Los delitos más comunes para la población económicamente alta o media alta, ¿cuáles son? Bullying, acoso y violación. ¿Correcto? Ellos sí tienen una buena defensa. Viene entonces el gran detalle, mi querido doctor. En este tipo de situaciones, por regla general, la defensa técnica permite desarrollar un mejor acuerdo con el Ministerio Público en defensa de los intereses del menor. Mi querido doctor, ¿me equivoco en esa apreciación? Bueno, se lo comentaba esto, mi pregunta era debido a que hay bueno, no es nuevo, en realidad el programa Justicia Juvenil Restaurativa Sí, pues. viene ya trabajando en distritos específicos, más que todo en Lima, en Chiclayo, lleva bastante tiempo, 10 años, trabajando justo con los infractores. Y bueno, si bien es cierto, como toda entidad del Estado hay ciertas limitaciones, si bien es cierto, no es excepto el Ministerio Público estas limitaciones en cuestiones presupuestales o tal vez los intereses en los que se da a este tema de infractores bueno, de adolescentes infractores. Creo que a veces hay ciertas limitaciones, como usted dice, tanto en la defensa, tanto del infractor como de las personas agraviadas. eh, pero lo que se trata es de llegar a un punto de la remisión, ¿no? En el cual se le da una adecuada resocialización al adolescente infractor, ¿no? Cuando hablamos de infracciones leves hasta moderadas, ¿no? Y como en parte el código menciona, ¿no? Tratar de, bueno, en ciertas partes coincido en que hay cosas muy parecidas al el código de responsabilidad penal del adulto, pero hay ciertas partes en las cuales también se trata de evitar el internamiento, ¿no? La judicialización con los adolescentes, ¿no? Lo parte positivo de este código, podría decirse, Eso ¿no? es De que bueno, a todo costo, ¿no? eso es bueno, pero hay una preguntita, doctor, que evidentemente la tenemos que hacer. Mi querido doctor, ¿quiénes tienen acceso a una mejor defensa? Ah, claro, sí, es bastante obvio la parte, cuando es particular siempre hay una mejor defensa y bueno, lo noto porque en las audiencias se puede notar de que también la parte estatal de la defensa pública muchas veces no puede asesorar bien o desconoce muchas veces de los casos o no lo toman con la seriedad debida y genera justamente problemas, ¿no? Por eso es que detallo que hay un cierto tipo de defensa legal que evidentemente es superior a la defensa cuando no hay recursos económicos. Eso es inevitable. Y no se trata de una crítica al sistema, se trata de una evidencia que cualquier persona puede acreditar. ¿Y por qué la puede acreditar? Porque lamentablemente los tipos
de situaciones de infracción nos permiten decir que en este tipo de situaciones, conductas de naturaleza sexual, casi siempre tienen una mejor defensa. Por eso que la tasa es muy baja. Mire, fíjese la tasa de casos en esta diapositiva respecto a violación sexual y eventualmente, ¿qué cosa? Otro tipo de situaciones con el nivel de extorsión. Violación sexual, estamos hablando del segundo tipo de delito que es cometido por adolescentes. La pregunta, si el segundo tipo de este tipo de situaciones es muy referencial, es porque los adolescentes hace mucho tiempo son conscientes del alcance de estos actos, ¿o no? ¿Usted qué me diría, doctor? Claro, en ese caso sí. A eso voy. Entonces, tratando de responderle de una manera un poquito más dinámica, ¿no? Y luego viene el gran detalle, ya en el mismo hecho del proceso. Primera situación, recuérdese, mi querido doctor, ocurre el principio de oportunidad y ocurre también, ¿qué cosa? La conclusión anticipada, ¿correcto? Que son de los más referenciales en el caso de adolescentes infractores. Son muy referenciales. ¿Y por qué son muy referenciales? Porque evidentemente evitan el trámite del desarrollo, sobre todo porque las personas que no pueden desarrollar una mejor defensa de sus intereses en el ámbito judicial se encuentran propensos a aceptar ese tipo de situaciones, aceptando inclusive situaciones de responsabilidad que de repente no son las adecuadas o las correctas. Entonces, ante este tipo de condiciones, viene el gran detalle. El MP y el adolescente infractor pueden estar en las mismas condiciones. El gran detalle ¿es eso correcto? En realidad no. El Ministerio Público es quien finalmente tiene mejores perspectivas de desarrollo del trámite del proceso y sobre esa base, evidentemente va a tener qué cosa, un mejor desempeño al momento de la evaluación de los resultados del proceso. ¿Correcto? ¿Qué implica? Mayor nivel de internamiento y mayor condición de imposiciones. ¿A quiénes? A los adolescentes infractores. Por eso es que tenemos que ser bastante enfáticos que no siempre la defensa es correcta. Hay una serie de condiciones que evidentemente permiten detallar que en adolescentes infractores la mayor cantidad de sancionados y referenciales, ¿quiénes son? Pobres. Y se genera la cadena que lamentablemente es negativa con respecto de quién, con respecto de un determinado grupo de población. Y esa es la mayor negativa. ¿Correcto, mi querido doctor? Sí, Por Doctor, ahí de repente alguna consultita adicional, creo que ahí escuché una compañera. sí, buenas noches, doctor, ¿qué tal? Hola, doctor. Sí, ¿qué tal? Excelente su ponencia, de verdad que yo lo sigo y de verdad que me parece Ah, muy práctico su material. Y mi pregunta es la siguiente. Es muchas re- gracias. sí, es respecto a la ley, en este caso la de menores infractores, si se encuentra vigente en todo su contenido, ¿no? Y el reglamento, esa es la primera pregunta. Ya está vigente. Ya está vigente inclusive el reglamento. El reglamento salió aprobado casi 2 años después. O sea, ¿está vigente desde cuándo, doctor? Porque recuerdo que hasta Ah, el año 2020 todavía no estaba vigente. no, 2023, esto es reciente. Ah, ya, ok. Ya, doctor. Y ahora respecto a un caso, por ejemplo, en el caso de un infractor que haya cometido un delito como es robo subsecuente de muerte y haya cometido estos hechos durante la edad de 16 a 17 años, pero ya tiene la mayoría de edad porque fue capturado. En estos casos, si ha sido sentenciado en un internamiento de 3 años, estaríamos hablando que estaría cumpliendo más de los 18 años el internamiento. ¿Dónde terminaría los 18 para adelante? Por ejemplo, Bueno, ¿centro preventivo o estaría yendo a la cárcel. a un centro penitenciario? Sí, de todas maneras, cuando ya cumplen 18 años no pueden permanecer en un centro juvenil.
no pueden. Eso es prácticamente, es una regla absoluta. Ahora bien, muchas veces los hechos ocurren cuando es una persona de 16, 17 años. Y ya cuando ya están en el momento de la determinación de la pena, evidentemente ya se trata de un caso en el que ya es una persona adulta, ¿correcto? Ahora, esos internamientos evidentemente se pueden evaluar bajo diferentes criterios. El primero de ellos, a veces las medidas socioeducativas no incluyen el internamiento cuando ya es mayor de edad, siempre y cuando se presten algunas garantías, sobre todo cuando existe una participación diligente de los padres. Entonces, cuando ya ocurre el tema de la mayoría de edad, lo que se busca es que eventualmente esa persona no vaya a la cárcel porque eso es mucho peor. Correcto, eso es mucho peor. El gran detalle está que necesariamente la defensa legal tiene que incidir en la participación de la familia como garantes a efectos de que no se les pueda establecer una pena de detención o internamiento en algún centro penitenciario. Ah, ok. O sea, lo que tiene que hacer el abogado es que brinde las garantías necesarias para que pueda ser trasladado. Doctor, yo tuve un caso justamente de robo subsecuente de muerte, pero salió una sentencia de manera solidaria porque fueron tres menores infractores, entre los cuales tenía una 13, 14 y el que le comenté, el de 16 que cumplió 18. Entonces, hemos tratado de ubicar el domicilio y de verdad que las personas ya no, los familiares, ¿no? Porque los padres son prácticamente los que se representaban. ¿Cómo podría cobrarse ese monto? Porque de verdad que ellos no tienen nada, no tienen bienes, son personas, bueno, Ese, no ese, humildes. ese es el gran problema de tener un sistema judicial en un país donde las realidades sociales y económicas son absolutamente inmanejables. Reparaciones civiles, el contexto de una atención a víctimas, el contexto de una evaluación victimológica, prácticamente quedan en el aire, doctor, en nuestro país. Mm. Es muy, es más, situaciones de todo tipo a nivel de delitos, las reparaciones civiles son totalmente discrecionales. Los jueces nunca en las sentencias condenatorias han detallado el nivel de afectación, han detallado el nivel de cuantificación de los daños, han detallado el nivel de cómo se puede reparar esos daños. Nunca lo han hecho. ¿O usted los ha observado, doctor? No, lo único que salió en la sentencia fue bueno, porque el que cometió el delito con los menores es uno de mayor de edad que está en el centro penitenciario con 35 años, pero los menores como eran, bueno, tenían menoría de edad, salieron con 3 años, la otra con 2, y bueno, ya cumplieron su condena, ¿no? Pero los 80.000 soles no se puede cobrar, porque No, uno es mayor de edad, los otros son menores y son de manera solidaria. el problema es en la resolución que determinó ese monto, se establece por qué se generó ese monto. No, solamente resuelven una Pre- reparación. pregunta mi querida doctora, el inciso número 5 del artículo 139 de la Constitución detalla y exige que toda resolución judicial tiene que ser fundamentada, ¿sí o no? Claro. Pregunta, si una de las partes más importantes de una decisión penal, en este caso una condena, donde se establece una reparación civil, no se especifica el por qué se establece esa suma, la cuestión es muy simple. ¿Dónde está qué cosa? La Motivación. fundamentación de esa decisión. Es un criterio absolutamente, ¿qué cosa? Abierto. Te pudo haber establecido, ¿qué cosa? 500 soles. ¿O no? Claro. Entonces, doctor, ahí se pudo haber apelado también, ¿o no? Por supuesto, es un defecto de forma. Ah, Recuerde que la sentencia condenatoria, recuerda que la sentencia condenatoria tiene que detallar literalmente todo el contexto punitivo que se va a imponer. Y uno de los elementos a nivel punitivo es justamente qué cosa, el contexto económico, por la reparación. Y si esa reparación no está detallada diligentemente, es posible apelar o impugnar porque evidentemente ese es un elemento, ¿qué cosa? Sustancial en la responsabilidad que debió ser detallado por el juez. ujú. Gracias, doctor, por la respuesta y nuevamente felicitarlo por su ponencia. Muy amable. Muchas gracias a usted, doctor.
Doctor, Sí, maestro. quisiera acotar un poco para, bueno, entender un poco más de esto. Justo estaba en una ponencia anterior, se hablaba acerca de que las medidas de los jueces tienen que adaptarse en este caso, La realidad. de la situación, de la realidad del adolescente, ¿no? En este caso de que el adolescente ha ido cumpliendo un tratamiento, ha ido cumpliendo un programa, el cual viene a ser parte de esta reparación en la cual se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Sí, eso es Porque correcto. en sí eso se tiene que evaluar, y bueno, es criterio del juez en sí, ¿no? De que él pueda determinar de que el adolescente ha cambiado, ya no es la misma persona que fue cuando realizó esa infracción y que por ende tiende a, a disminuir, ¿no? Ya sea a disminuir o bueno, a tomar más en cuenta el tratamiento que estaría recibiendo el adolescente, ¿no? Es correcto, sí, pero maestro, usted dése cuenta que esa discrecionalidad del juez tiene que estar ratificada o desarrollada, ¿qué cosa? En una resolución. En otras palabras, el juez tiene mucho por hacer y literalmente tiene la facultad y la prerrogativa, inclusive hasta de ser absolutamente innovador, pero no se basa solamente en un criterio de decir yo lo digo y así se cumple. Tiene que especificarlo, tiene que generar una condición que pueda, ¿qué cosa? Detallar el porqué de su decisión, le permite fundamentarla. Tiene que ponerlo. No queda, el criterio discrecional no es tan abierto como muchos magistrados creen. ¿Por qué no es abierto? Porque se trata de una condición que afecta las libertades de los ciudadanos. Y si afecta las libertades de los ciudadanos, es evidente que se necesita, ¿qué cosa? Generar una condición mucho más formal para que esas decisiones puedan ser mucho más legítimas. ¿Correcto? Ahora, eso no significa qué cosa, que todo el proceso quede nulo, pero evidentemente hay una posibilidad de generar una impugnación o eventualmente qué cosa, de generar un recurso contra esa parte de la decisión. ¿Alguna otra consultita, por favor? Aló, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctorita? ¿Qué tal? Doctor, para que me aclare un punto, como le preguntaba, una, este, una señora, por ejemplo, viene y me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Doctora, tengo mi hijo, tengo la tenencia de mis 4 hijos, pero uno de ellos está en malas juntas y ya vino ya golpeado y le han amenazado. ¿Qué puedo hacer? ¿O lo puedo mandar al BINAVI o lo llevo a la policía? O sea, ella lo que quiere es evitar, ¿no? Una tragedia o que sea acusado por algún Bueno, delito o alguna infracción. es que ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puede evitar? es que hubo agresión, acuérdese, el menor no tiene la facultad de decir, no, yo no voy a acusar. Esa facultad la tiene su progenitor, su mamá. Por lo tanto, puede denunciar. Y evidentemente, si es que hay una investigación apropiada, es posible de identificar a esos agresores. Y con la identificación de esos agresores, acuérdese que si se genera una situación de punición, una medida socioeducativa, acuérdese que el Ministerio Público y el mismo Poder Judicial contra ese infractor le puede establecer como una de las reglas de conducta que no se acerque al menor. Y si se acerca, evidentemente la punición se incrementa. Pero es la mejor manera. Entonces la mamá tiene que hacer algo de denunciar a los otros A los agresores. menores infractores, a los Sí, claro. agresores. Claro, Ah, claro. ay, ya, doctor. La última pregunta, doctor. Pero Digamos si eh, en una sentencia donde le dictan, digamos, para su internamiento 3 años y luego ya este cumple una parte y sale con beneficio, este,
pero para que lleve sus, ¿cómo se llama esta palabrita? Que lleve sus servicios comunitarios en la sentencia nueva, ¿Ya? no está establecido en qué horario, Ese es el gran problema. cómo se, Ahí no no le puede establecen impugnar. el horario. Claro, ahí no le doy un consejo muy, muy procesal. No impugne. Más bien pídale aclaración al juez. Porque si usted impugna, recuerda que el procedimiento va a ser mucho más lento para que le puedan, ¿qué cosa? Responder. En cambio, con una aclaración sale una resolución complementaria en la que le especifican los horarios. ¿Se da cuenta? Porque la municipalidad le había dicho que tiene que ser todo el día, pero vuelta en la sentencia Pero no eso, dice nada. recuerda que un adolescente no puede trabajar, ¿qué cosa? 8 horas. La ley, Mm, el código del niño y adolescente solamente permite que puedan trabajar hasta 4 horas. ya, ya, doctor, muchas gracias. Claro, Bendiciones. es una cuestión así simple. ¿Quiere que trabaje como adulto? No, señor. Lea el código del niño y adolescente, 4 horas. Derecho laboral de los adolescentes. Ah, eso es abuso. Gracias, doctor, por la ponencia. Saludos desde Tocache. Ah, mucho gusto. ¿Alguna otra consultita con el mayor de los gustos? ¿Qué era esto? Ah, acá estaba la invitación. ¿Mm? Vale. Si eventualmente no hay alguna otra consulta, ya quedo a disposición de Cefocap. Ustedes dirán, mis queridos amigos. Sí, doctor, sí, al parecer creo que no tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes. Y bueno, entonces con esto pues estaríamos dando ya por finalizada esta sesión, sin antes agradecerle por una gran ponencia brindada por su persona, esperando pues que esta clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes y a la vez pues hayan podido absolver todas las dudas que tenían al respecto a este tema. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Encantado, encantado. Cuídense mucho. Saludos a todos.